Antes de iniciar la lección, quiero que tomemos el tiempo de pensar en un momento feliz que hemos llegado a experimentar y quizás pensar en el momento más feliz que hemos experimentado en nuestras vidas. Algunos han vivido un poco más cortas vidas que otros, pero siempre hemos llegado a pasar o experimentar algo que nunca nos vamos a olvidar, que ha llegado a marcar cosas bien importantes, algo bien marcado en nuestra mente. Para algunos quizás esto puede ser quizás nietos, ¿verdad? Yo no sé, la hermana Lupita tiene la gran bendición de conocer bastantes nietos, ¿verdad? Hay muchas personas que no llegan ahí. Quizás cada nieto que ha experimentado le trae grande felicidad a la vida. Quizás otros que han llegado a comprar el carro que tanto han deseado, ¿verdad? Muchos quieren un carro y llegan a comprar uno que específicamente desde el momento que yo lo mire, ese va a ser mi carro. Quizás una casa o diferentes cosas, pero piensen en eso y quiero que pensamos. Bueno, quizás podemos enumerar muchas cosas que nos hacen muy felices en nuestras vidas a través de nuestros años de estar aquí. Aunque puede haber muchas cosas que pueden pasar en nuestras vidas que nos traen mucha alegría, mucho gozo, mucho contentamiento, no creo que hay algo que haya más en nuestra vida que nos pueda traer más contentamiento, más gozo, más felicidad que el momento que nosotros llegamos a resucitar de las aguas del bautismo. Pero regresen a ese momento. ¿Sabes exactamente lo que pasó en ese momento? Yo les puedo decir cómo yo llegué a resucitar de las aguas del bautismo y cómo yo me sentí, incluso antes de llegar a esas aguas. Y en realidad es el momento más feliz en toda mi vida. Y eso sobrepasa en gran manera el momento que yo me casé con la mujer más hermosa del mundo. Y eso es bien importante, ese momento. Pero quiero que miramos que es un poco difícil pensar que uno puede llegar a olvidar ese momento que nosotros llegamos a levantarnos de las aguas del bautismo. Ese amor, ese entusiasmo, ese propósito, ese gozo de haber entregado nuestra vida a Dios para guardar sus mandamientos y serle fiel por toda nuestra vida. Pero la realidad es que esto pasa y sigue pasando. Noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 2 y el verso 1 y adelante dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La realidad es de que esto pasa y esto seguirá pasando. Viene año y termina un año, y quizás podemos mirar que eso ha llegado a pasar a algunos de entre nosotros, o amigos, hermanos que conocemos desde mucho tiempo, que llega a suceder. Pero ¿cómo puede una iglesia con un gran inicio, con gran convicción y muy trabajadora en la obra, llegar a olvidar ese primer amor? Y la pregunta para nosotros es: ¿podría pasar esto conmigo? Y si queremos pensar más en la iglesia, pues podría pasar esto con nuestra congregación. Es importante entender que nosotros podamos estar presentes, podemos estar activos,
en cuerpo aquí con la iglesia y a la vez llegado a olvidar nuestro primer amor y a la vez no estar en ojos de contentamiento de Dios. Dios no va a estar contento con nosotros y podemos estar haciendo las cosas como rutina, pero no estamos bien con Dios. ¿Qué podemos hacer para no olvidar nuestro primer amor? Creo que podemos reflexionar en algunas cosas. La primera es la deuda que teníamos con Dios. Son cosas que nos ayudan siempre a tener en memoria ese momento que yo llegué a salir de las aguas del bautismo. Qué tan contento, qué tan grande amor, entusiasmo y gozo sentimos en ese momento que nada nos iba a parar de hacer algo para Dios. Y creo que cuando miramos la deuda que teníamos con Dios, eso nos ayuda a pensar en ese primer amor. ¿Quién le gusta estar en deuda? Yo no conozco a nadie que brinca con alegría diciendo que he llegado a endeudarme con $3,000. ¡Qué bueno! ¿Quién está contento con eso? Yo no conozco a nadie que estaría feliz con eso. Más bien, uno brinca de la alegría de que ya me he librado de una deuda de $3,000 o una deuda de algo que alguien me ha prestado o lo que sea. Porque las deudas no nos sentir cómodos. Y creo que miramos que hablando acerca de deudas, cuando nosotros reflexionamos en nosotros mismos, en un sentido más espiritual, más profundo, recordemos que nosotros estábamos en una gran deuda con Dios, en gran manera. Y noten lo que miramos allí, Jesús hablando acerca de la importancia de llegar a perdonar el uno al otro, nos enseña una gran lección en cómo nosotros nos presentábamos ante Dios en esta parábola. Ahí en Mateo capítulo 18. En Mateo capítulo 18 y el verso 23 y adelante, noten lo que dice. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, la ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Como que la historia se estaba repitiendo otra vez de nuevo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor o al rey lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que estamos mirando aquí es una gran lección que Jesús nos está enseñando sobre el perdón y la importancia de perdonar. Y nos da un ejemplo primeramente con el rey, llegando él a perdonar una gran deuda que tenía uno de sus siervos. Y ese siervo le fue perdonado esa gran deuda, el cual él no podía pagar en ninguna manera.
Y luego viene uno de sus consiervos, y era una cantidad mucho menos, pagable incluso. Pero ese siervo dijo, no te lo voy a perdonar. No te voy a dar el tiempo para pagarlo. Y es una gran historia para nosotros en cuanto al perdón, pero quiero que nosotros notemos qué es lo que miramos, especialmente en relación con nosotros, con Dios. Nosotros estamos en gran manera endeudados con Dios. Si saben que ese rey llega a representar a Dios y ese primer siervo llega a representar a nosotros, ¿cómo nosotros nos presentamos ante nuestro Dios? Si Dios nos llegó a perdonar esa gran deuda que teníamos, nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestros hermanos. Perdonar. Y creo que miramos, para que podamos reflexionar un poco más en un denario equivale aproximadamente un día de trabajo, un salario de un día. 3,000 denarios aproximadamente equivale un talento. Y este siervo le debía 10,000 talentos al rey. Ahora ustedes hagan las matemáticas. Pero el punto es no de tratar de figurar qué era la cantidad exacta, porque no lo vamos a saber con exactitud, porque todo dependía en el peso y el valor que estaba en esos momentos, y si era de plata o oro. Pero el punto es de entender que esta deuda que debía el primer siervo era una deuda que no iba a poder pagar. Él debía mucho al rey. Y él, trabajando todo el resto de su vida, no iba a poder pagar esa deuda. Era algo impagable. Pero el rey fue movido a misericordia, y él llegó a perdonar esta deuda que tenía el siervo. Él llegó a perdonarlo. Pero esto nos lleva a nosotros a mirar la situación que nos encontramos con Dios. Nosotros estamos endeudados con Dios por causa del pecado. Lo que podemos sacar de esta parábola, en esta parte en particular, en relación con Dios, es que nosotros estamos endeudados en gran manera con el rey o con Dios por causa de nuestro pecado. Romanos capítulo 3 habla acerca de que todos hemos llegado a pecar delante de Dios. Todos hemos sido pecadores. La paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6. El punto es de que no hay nada que nosotros podemos hacer para librarnos de esta deuda con Dios, sino solamente dirigirnos hacia Dios y pedir de su misericordia, que Él manifiesta a través de su amado Hijo. Es la única manera. Al pecar uno está acumulando deuda delante de Dios. Pero al meditar en esto, a meditar que nosotros estamos endeudados, a meditar en que le debemos a Dios y Él nos ha llegado a perdonar a través de su amado Hijo, Él nos libra de esta deuda, debería de ayudarnos a no olvidar nuestro primer amor. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios nos perdonó una gran deuda, el cual nosotros no íbamos a poder pagar, no importa qué tanto intentamos de pagarlo. Es este entusiasmo, este primer amor, es ese entusiasmo que debemos de demostrar cada día de nuestras vidas, como esos primeros momentos recordando que Dios nos perdonó esa gran deuda. ¿Cómo se sintieron salir de las aguas del bautismo? Es una cosa que quiero que nos ayuda a nosotros a reflexionar en esto, en nuestro primer amor, no olvidando, es que algo que está bien relacionado con lo que hemos mirado, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Saben qué? Que la única cosa
que hace esto posible, el perdón de nuestra deuda, es la gracia de Dios, que Él demuestra hacia nosotros. La gracia simplemente es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Estaba escuchando un predicador que se llama Robert Jeffress por la mañana, y todas las mañanas en los domingos lo escuchamos, mi esposa y yo al venir al lugar de reunión, y estaba predicando sobre la gracia. Y decía, pues podemos definir la gracia así, de esta manera, pero dice, en realidad es bien difícil definir algo que no en realidad conocemos muy bien. Y hasta cierto punto es cierto. Dios fue movido a misericordia delante de nosotros, por nosotros. Él no necesitaba que perdonarnos, pero Él lo hizo. Él perdonó esa deuda. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer un regalo tan grande que nos da Dios en su Hijo, en darnos su Hijo, en la salvación que Él nos ofrece. No hay nada que nosotros vamos a hacer. Estamos endeudados con Él, como apenas habíamos leído. Pero ¿cómo podemos merecer algo tan grande como la salvación, habiendo sido nosotros culpables de la sangre de Cristo por causa de nuestro pecado? ¿Pensamos que merecemos el favor de Dios? ¿Pensamos que merecemos la salvación? ¿Yo merezco eso? La respuesta es no. No merecemos ese favor de Dios, ese favor inmerecido. No lo merecemos. Nota lo que dice ahí en Efesios capítulo 2 y el verso 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Merecemos la gracia de Dios? Cuando yo estaba viviendo por mí mismo, yo estaba viviendo para satisfacer, no a Dios o para darle la gloria a Dios, sino para vivir como yo quería vivir, entregado en mis pecados, haciéndonos culpables de la muerte del unigénito de Dios, por estar en pecado. Hermanos, amigos, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecer este regalo de Dios. No hay nada que podamos hacer. El pecado era el pecado de la humanidad, incluyendo nuestro pecado, que hace uno culpable de la sangre de Cristo. Estábamos muertos en nuestros pecados. Esa era nuestra condición delante de Dios. Y saben que la razón por qué llegamos a recibir la gracia de Dios no es por lo que nosotros hayamos hecho, no es por lo que nosotros hemos demostrado a Dios, es porque Él nos ama a nosotros y tiene un gran amor por su creación. La creación más grande de Él eres tú y yo. En 1 Timoteo capítulo 2 y el verso 4 dice la palabra de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios nos ama a nosotros. Él no quiere que nadie se pierda. Por esto Él nos da la oportunidad de recibir ese favor, esa gracia. Es ese amor que movió a Dios a demostrar
en gran manera misericordia hacia nosotros. Regresemos a Efesios capítulo 2 y el verso 4 y el 5, si leemos más adelante, después de explicar la condición en que nos encontrábamos. Como estaba engrandeciendo la gracia de Dios aquí en estos textos, relatando, esta era la manera como estaban viviendo ustedes. No merecen esto. Pero porque Dios nos ama tanto y no quiere que nadie se pierda, fue movido a misericordia. Demuestra su gracia. Es por eso, por medio de esa gracia, que nosotros tenemos esperanza. Dice el verso 4, dice, pero Dios, aunque nosotros estábamos viviendo así, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, en una gran deuda, cual no podemos pagar. Dice, por su gran amor. Perdón, el verso 5 dice, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. No es nada lo que nosotros podemos hacer, no lo merecemos. Pero nosotros, porque fuimos obedientes, Dios demuestra ese amor y nos perdona. Porque hacemos lo que Él nos manda que necesitamos que hacer. Esa es misericordia en acción. Esa es gracia. Cuando nosotros pensamos en nuestro primer amor, recordemos eso. Meditemos en esta gracia de Dios. A meditar en la gracia de Dios, que aunque no merecemos lo que tenemos en Cristo, Dios aún nos ama y demuestra misericordia para con nosotros. Esto debe ser algo que nos motiva, que siempre nos lleva a ese momento que yo resucité de las aguas del bautismo. Recordemos que era en ese momento que yo recibí la gracia de Dios, aunque no lo merecía. Es este amor, ese primer amor, ese amor que demostramos en esos primeros momentos como hijos de Dios, entregando nuestra vida a Él, haciendo lo que Él nos manda que necesitamos que hacer. La última cosa quiero que lleguemos a reflexionar es en las bendiciones de Dios. En gran manera somos bendecidos por Dios. Dios no solamente perdona la gran deuda que tenemos con Él y llega a manifestar su gracia para con nosotros, demostrando esa misericordia hacia nosotros, sino que también, en parte de todo esto, Él nos llega a bendecir en gran manera a nosotros. En Efesios capítulo 1 y el verso 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios el Padre no ha retenido nada, ni una sola bendición de la iglesia. Todo lo tenemos. Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales, o en otras palabras, en donde Él mora, lo cual son en gran manera infinitamente superior que las bendiciones que cualquier persona puede llegar a tener aquí en la tierra. Algo de lo que había predicado el hermano Barrera. Por eso necesitamos que tener nuestra vista en el lugar correcto. Buscamos tesoros aquí en la tierra, o las bendiciones que son infinitamente mucho mejor que lo que uno puede ganar aquí. Y hay muchas bendiciones que podemos llegar a enumerar, lo cual muchos están en el libro de Efesios. Leen el libro de Efesios y van a encontrar grandes riquezas de lo que nosotros tenemos en Cristo. Pero creo que con solamente mirar dos cosas, creo que miramos dos de ellas, y creo que esto sería suficiente para nosotros entender que somos en gran manera bendecidos por parte de Dios en Cristo Jesús.
La primera es de que después de que llegamos a resucitar de las aguas del bautismo, recordemos que Dios nos dio la gran bendición de ser parte de algo increíble, parte de un gran grupo de aquellos que llegan a confesar su fe y entregar su vida en Dios, ese grupo de salvos. Y piensen y mediten qué tan gran bendición es eso. Porque esto viene siendo una pista, una vista a lo que va a ser el cielo. Si podemos disfrutar las cosas así y mirar esto como una gran bendición, de querer estar aquí con mi hermano y con mi hermana, va a ser más fácil estar allá en el cielo disfrutando el tiempo. Si no podemos disfrutar y mirar esto de ser parte de la iglesia de Dios, de ser parte de esta gran familia, y no lo miramos como una bendición, entonces el cielo no es para ti. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 y el verso 46, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 y el verso 46 y adelante dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten, ¿por qué estaban todos contentos? Todo ese contentamiento, toda esa entrega, felicidad, ¿qué provocó eso? La decisión que habían tomado, ¿verdad? Era esa decisión. Estaban felices. Y luego dice el verso 47, no solamente estaban felices afuera de la iglesia, pero también cuando venían a alabar a Dios, a adorar a Dios, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos estaban contentos de poder ser parte de algo tan grande, más grande que lo que en realidad podemos llegar a comprender. Ser parte de algo grande aquí en la tierra. Es increíble eso. Los primeros cristianos estaban en gran manera contentos de ser parte de los salvos de Dios, de ser parte de esa nación santa, un reino santo, apartado para servir a Dios, de ser parte de esos sacerdotes que iban a adorar a Dios. Estaban contentos de ser parte de esta familia espiritual, como dice ahí en Juan capítulo 1 y verso 12. Ser parte de esa familia espiritual. Era y es, hermanos, era y es una gran bendición de Dios de poder tener en común nuestra fe. Aunque fuéramos de diferentes razas, que fuéramos de una diferente cultura, aunque no importa el sexo, si eres mujer o no, o hombre o no, si eres joven, adulto, anciano, educado, ineducado, no importa, el punto es de que todos somos uno en Cristo. Todos llegamos a ser parte de esos salvos, ser parte de la iglesia de Dios. Y en Gálatas capítulo 3, en Gálatas capítulo 3, si van conmigo allí, en Gálatas capítulo 3, eso es lo que es importante, eso es lo que nos debe de dar alegría a nosotros. En Gálatas capítulo 3 y el verso 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Eso es lo importante. Todos llegamos a formar parte de esa familia, de esos salvos. Es una gran bendición y nunca olvidemos eso. Si hay una ocasión que se nos viene a la mente y Satanás nos está atacando, es que no quiero ir a la reunión hoy.
recuérdate que esta es una gran bendición de Dios. No rechaces lo que Dios te está dando. Si pensamos de que tengo que trabajar o tengo que hacer otras cosas, piensa que estás rechazando la bendición de Dios. Porque eso es lo que hacemos. Es una gran bendición ser parte de este grupo de salvos. La segunda cosa es sobre el cielo. Yo no sé, en realidad, no sé cómo explicar eso. Yo solamente sé que va a ser algo increíble. Algún tiempo atrás expliqué un sermón acerca del cielo y cómo Apocalipsis llega a relatar la gran bendición de un día llegar al cielo. Yo estaba platicando con el hermano Barrera después de eso y es bien difícil, ¿verdad?, de tratar de explicar eso bien. Sí lo es. Lo es. ¿Saben por qué? Porque tenemos ojos humanos y lo que estamos esperando es espiritual. Es difícil. ¿Pero qué puedo decir sobre eso? Yo no sé. Pero lo que sí sé es de que será un momento increíble y nunca vamos a dejar de pensar qué increíble es esto. Es difícil describir un lugar espiritual y eterno con ojos humanos. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis, léenlo y traten de pensar en la maravilla, de mirar cómo es que el libro de Apocalipsis, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 21, llega a describir un lugar hermoso, precioso. Piensen en esas rocas, en esas perlas, en esas, los diamantes, el cristal. El Espíritu Santo reveló todo eso a Juan para que podamos tener una idea con esos ojos humanos. ¿Cómo va a ser ese lugar? Él llega a mirar todas esas cosas en esa revelación que nos anima a nosotros en gran manera a ser fiel a Dios. En Colosenses capítulo 1 y el verso 5, dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 y el verso 5. Dice Pablo a la iglesia de Colosas, dice, a causa de nuestra esperanza que os está guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Nuestra esperanza del cielo viene siendo mi ancla, viene siendo tu ancla de tu alma. Eso nos motiva a seguir trabajando, nos motiva a seguir luchando en este mundo que está entregado a su pecado. Cuando nosotros llegamos a meditar en esas bendiciones, dos de ellas, y hay muchas más, pero cuando nosotros llegamos a pensar en las bendiciones de Dios, eso nos ayuda en gran manera nunca olvidar nuestro primer amor. Tenemos propósito por lo cual estamos luchando. Tenemos propósito, hay un gran propósito por lo cual yo me dedico mi vida día y noche a mi Señor. Nunca olvidemos eso. Seguimos luchando, haciendo las cosas, nunca olvidando de nuestro primer amor. Sin duda, el día que llegamos a entregar nuestras vidas a Dios, sin duda, es y siempre será el día más feliz de nuestras vidas, sin comparación. No creo que nadie aquí me puede decir algo diferente. Es cuando nuestro amor, nuestro fervor, nuestro celo, dedicación, entusiasmo, gozo está en la primavera de nuestra relación con Dios. Nada nos va a mover de aquí. Es en ese tiempo que se llama la luna de miel. ¿Saben qué? Yo no quiero soltar esa luna de miel que yo tengo con mi Dios. No lo voy a hacer. No lo debemos de hacer. Nunca. Pero ¿qué es lo que pasa en ocasiones? Como en el matrimonio. Al pasar el tiempo, cosas comienzan a cambiar un poco. Ese amor comienza a enfriarse un poco, como hemos mirado.
la iglesia de Éfeso comenzaron muy bien, muy entregados, con mucho ánimo y gozo. Que esos libros de magia, tirarlos, quemarlos. Ese es el amor, es el primer amor, lo que lleva a la persona a hacer cosas para Dios, cambiar su vida. Pero pasados los años, creo que aproximadamente como unos 30 años, un poco más de 30 años, llegaron a pasar desde que se escribió el libro de Éfeso a escribir la última revelación. Ese amor se llegó a enfriar. Y llega a suceder que simplemente estamos haciendo las cosas por rutina. Ya no es porque amamos, ya no sentimos esa entrega que antes sentíamos con Dios. Es pura rutina ya. Por eso siempre debemos reflexionar en aquellas cosas que nos llevó a demostrar ese primer amor con Dios, como la deuda que teníamos con Dios y fuimos perdonados. Como la gracia de Dios, aunque no lo merecíamos, Dios fue misericordioso con nosotros. Y las bendiciones que Dios nos da, no olvidar esas cosas. Es triste cuando uno pierde ese primer amor para Dios y su obra. Cuanto más lo es cuando una iglesia entera llega a perder ese amor. ¿Sigues adelante con tu primer amor o sientes que se ha enfriado ese amor con Dios? Que nos están visitando, ¿deseas tú experimentar ese amor, ese primer amor? Si deseas eso, te invitamos que tomes esta decisión. Entrega tu vida a Dios. Y vas a sentir ese amor, vas a experimentar ese amor, esa entrega. Porque sabes que la gracia de Dios ha caído sobre ti.